Buenos días. ¿Ahí me escuchan bien? Para los que apenas no estuvieron ayer en el taller de la ansiedad, ya me presentaron un poquito. Y igual que Toyo, mi primer congreso de CRU fue en el 2004, hace un poquito. Muchos de ustedes quizá no habían nacido, pero cuando los veo a ustedes me anima mucho porque mi deseo es que más y más estudiantes conozcan a Jesús como a mí me compartieron en la universidad. ¿Por qué? A mí se me acercaron en la universidad y me invitaban a las reuniones de vida estudiantil, se llamaba en ese entonces, y al principio yo decía, no, eso no es para mí, ¿no? Mi idea de Dios era Dios, sí, allá, el bien, pero si no me porto tan mal, no pasa nada. Entonces yo no creía en Dios, pero ya para mi sexto semestre me volvieron a invitar y con uno de mis mejores amigos asistimos y vi algo que no había visto en la vida de otras personas y que sigo viendo aquí, que es que Jesús está viviendo en ellos y se nota. Entonces eso me animó mucho a decirle a Dios, si hay algo más, yo lo quiero experimentar, te quiero conocer. Me compartieron las 4 leyes, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y empecé a asistir a casi todo, a las reuniones, a los congresos, a los proyectos de verano, a los proyectos internacionales. Y si tú no has ido a un proyecto de verano, tienes que ir. Porque a diferencia del congreso, el congreso es increíble. Seguramente si es tu primera vez, tu segunda, tu tercera, lo sigues experimentando, como conoces gente nueva, como todos estamos animados por lo que está sucediendo, queremos aprender. Pero un proyecto de verano es distinto en el sentido de que estamos yendo todos los días a la universidad a compartir, a hablar con los estudiantes, y eso te va a ayudar a crecer mucho más en tu fe. No quiere decir que aquí no va a pasar, pero en un proyecto de verano como pasa muchísimo más. Entonces, si no has ido, ya tienes que solicitar porque hay cupo limitado y no te quieres quedar atrás. Mi primer proyecto de verano fuimos a Mazatlán y ahí fue donde pues mi fe explotó, digamos. Dios me animó muchísimo y eso es lo que te animo a que lo hagas. Muy bien, hoy me gustaría dar un repaso para los que llegaron apenas ayer, principalmente creo que son los de Tijuana y algunas personas que nos están acompañando. Toyo nos habló en el versículo de Efesios que Dios quiere que permanezcamos firmes y que nos aferremos a su poder, que sea su poder el que nos fortalezca. Cele nos habló de quién es el Espíritu Santo, que es Dios, que habita en el creyente, que nos da poder, que nos guía, que nos consuela, que produce fruto en nuestra vida, nos enseña, ¿no? Que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero no todos estamos siendo controlados, llenos por el Espíritu Santo. También dijo una frase, que somos esclavos del pecado hasta que confesamos nuestro pecado, ¿no? Y vimos qué significaba cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, que confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos llene. Somos llenos del Espíritu Santo por fe, que si se lo pedimos a Dios, sabemos que somos llenos del Espíritu Santo. Pero mi plenaria hoy, sí, ¿no? Como nosotros sabemos qué es la llenura del Espíritu Santo, pero ¿por qué no hay muchos cristianos llenos del Espíritu Santo o que no experimentan su llenura? ¿Por qué seguimos viendo en el mundo que mucha gente no vive una vida cristiana satisfecha, ¿no? Con gozo, con alegría? Que decimos que somos creyentes, pero no vivimos una vida que diga, que la gente pueda decir, wow, esta persona conoce a Jesús, esta persona ama a Dios, que no experimenta el Espíritu Santo.
La vida cristiana es una vida sobrenatural, es decir, no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas. Eso lo hemos hablado ya. También, cuando conocemos a Jesús, experimentamos una nueva vida, nacemos de nuevo, pero también la Biblia nos enseña que es como si fuéramos niños espirituales, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. No somos nuevos creyentes, estamos entendiendo qué significa la vida cristiana, qué significa seguir a Jesús. Y la mayoría de nosotros experimentamos un crecimiento gradual, es decir, conforme vamos estudiando la Biblia, orando juntos, yendo a la iglesia, participando de diferentes actividades, estamos conociendo más a Dios. Y para fines de nuestra charla, no está enfocado tanto a estas personas que son nuevos creyentes, porque es normal, estamos como nuevo creyente, estás descubriendo qué significa seguir a Jesús, y no esperamos de estas personas que sepan todo, ¿verdad? Cuando tú estás discipulando a alguien, no esperas que sepa orar, que sepa dónde están los libros de la Biblia, pero le estás ayudando y eventualmente lo va a hacer. Estoy hablando aquí de personas que ya están caminando con Jesús, que tienen algún tiempo caminando con Él, pero no están experimentando esta vida llena del Espíritu Santo. Y antes la idea es que en mi charla vemos cuáles son algunos de los obstáculos de por qué la gente no está experimentando esta vida llena del Espíritu. ¿Por qué la gente no está viviendo esta vida abundante que Dios nos prometió y que es a lo que vino? Entonces, déjeme orar por nosotros. Me gustaría que solo le pidieras a Dios: Dios, enséñame lo que quieras enseñarme, que tu Espíritu Santo hable a mi vida y que esté atento tu corazón a lo que Dios quiere enseñarte. ¿Sale? Dios, gracias por otro día en el Congreso. Es una experiencia increíble. Señor, tú estás hablando a nuestra vida y no queremos tener los oídos de nuestro corazón sordo. Queremos escucharte y responder en fe a lo que tú quieres enseñarnos. Y en especial, Dios, que en este tiempo tú nos enseñes por qué no estamos experimentando la llenura del Espíritu Santo, esta vida eterna que tú prometes para nosotros, y también que aprendamos a cómo experimentar una vida llena de tu Espíritu. Señor, háblanos, tu Espíritu nos guía a la verdad, y Señor, estamos aquí delante de ti pidiéndote, Dios, que nos enseñes y que nos hables. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los primeros obstáculos es la ignorancia. Como les dije, no hablo aquí de personas que acaban de recibir a Jesús. Es normal que la gente que acaba de conocer a Jesús pues no sepa todo, ¿verdad? Pero hay gente que quizá tú conoces o tú estás ahí, que ha caminado con Jesús 5, 10, 15, 20 años y está estancada en su vida espiritual. No está caminando con Jesús, es una persona que tú lo ves y dices, pues no se nota, ¿verdad?, que estás caminando con Cristo. Y una de las razones es que no conoce todos los recursos que Dios tiene para nosotros. Y uno de ellos, muy importante para vivir la vida cristiana, es la llenura del Espíritu Santo. ¿No? Dios espera de nosotros que experimentemos esto. A esto vino. Un pasaje que habla de personas que habían caminado con Jesús ya por un tiempo, pero seguían teniendo peleas, riñas, se peleaban de quién seguía a quién, que es Primera de Corintios 3, del 1 al 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y Pablo les está hablando a la iglesia en Corintios que tenían que madurar, o sea, no podían continuar con lo que estaban pasando,
Por supuesto, él entendía que la iglesia en Corinto principalmente era una iglesia gentil, que no creció con la palabra de Dios, que estaban aprendiendo. Pero llega un punto donde él les dice que ya basta, tienen que crecer, que madurar. Y les llama niños. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como les haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Entonces estas personas estaban peleando todavía, ¿no? De quién seguía a quién, y había rencillas entre ellos, y Pablo les dice, se están portando como niños, no han madurado, ¿no? Principalmente porque ignoraban qué es lo que Dios esperaba de ellos y los recursos que Dios tenía disponible para ellos. Y mi deseo para ti y para mí es que no nos quedemos ahí, que no te quedes ahí donde estás, que tu corazón desee conocer más a Dios, conocer quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cómo ser lleno de su Espíritu, y eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Una de las cosas que me enseñaron y bueno, en CRU aprendí muchísimas cosas, pero una de las cosas que me enseñaron era amar a Dios, pero amar su palabra, ¿no? Que siempre me animaban a que si aprendíamos algo, se enseñaba algo, era que podíamos ir a la Biblia y yo mismo podía ver que era cierto, o que por lo menos estaba ahí, ¿no? Entonces me enseñaron a estudiar la Biblia por mí mismo y bueno, también yo quería conocer a Dios a través de su palabra, ¿no? Y siempre lo he dicho, o sea, tú eres el principal responsable de tu crecimiento espiritual, nadie más. Por supuesto, hay otras personas que te ayudan, ¿no? Tu pastor, tu discipulador, tu líder de jóvenes, tus papás, pero al final del día, tú eres el que tiene que dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. No hay otra forma. Es trabajo. Hay que estudiar, hay que leer. ¿Por qué? Porque quieres conocer a la persona, al ser más maravilloso que alguien puede conocer, que es Dios, que es Jesucristo, que es su Espíritu. Y eso no va a suceder en 3 días que tenemos aquí en el Congreso, sino es en el día a día que tú estás leyendo la palabra de Dios y vas a conocer más y más y vas a ignorar menos. Y ese es mi deseo para ti. Y que como comunidad nos animemos a eso, a que estudiemos la palabra de Dios. Otro obstáculo es la falta de fe. Estas son personas que de igual forma tienen una relación con Dios, quizá están caminando con Cristo, han escuchado de la llenura del Espíritu Santo, se sabe en Efesios 5:18, que dice que no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, se lo saben de memoria, saben muchas cosas acerca de Dios, pero no creen en Dios, en el sentido de que dicen este tipo de frases. ¿Sabes qué? No creo que Dios quiera hacer esto en mi vida, por lo menos no ahora. Creo que vivir una vida sobrenatural es solo para las personas más espirituales, gente comprometida, los líderes, los misioneros, los coordinadores, mi pastor, mi líder, ¿no? Dios no quiere usarme a mí, entre muchas otras cosas. Y esto demuestra que no creemos en Dios y lo que realmente Él quiere que vivamos.
Él quiere que vivamos una vida controlada por su Espíritu. Entonces, por un lado, hay estas frases, ¿no? Yo no creo que Dios quiera que vaya a un congreso, que vaya a un proyecto de verano, que invierta en mi crecimiento espiritual, que hable de Cristo en mi universidad. No creo que Dios quiera usarme. Eso es para la gente que se compromete. Pero, ¿sabes? La Biblia nos dice todo lo opuesto. En Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 7:37 y 39 dice, el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios quiere que de nosotros fluyan estos ríos de agua viva, que fluya vida de nosotros hacia los demás. Por supuesto que Dios quiere usarte, por supuesto que Dios quiere que experimentes una vida llena del Espíritu, que no creas esas mentiras del enemigo. Dios quiere que experimentes esta vida eterna aquí y ahora. No solo cuando te prepares más, cuando sepas más, cuando te comprometas más, no, aquí, ahorita. Dios quiere que experimentes esta vida eterna que solo Él puede dar. ¿No? Entonces hay gente que no cree en Dios en este sentido, que Dios puede hacer milagros en su vida, que Dios puede usarlo para hacer cosas maravillosas. Entonces, si tú eres una de estas personas, mi deseo es que le creas a Dios. Dios quiere usarte ahí donde estás, en tu ciudad, en tu universidad, en tu familia, en tu trabajo. Dios quiere que fluya de ti estos ríos de agua que traen vida hacia otros. Dios quiere que vivas una vida llena de su Espíritu en el día a día. Otros desconfían de Dios, en el sentido de que estas personas, quizá en minoría, no quieren confiarle a Dios toda su vida. Eso es para los misioneros, ¿verdad? No quieren confiarle toda su vida o cada área de su vida. Dicen dentro de sí, si le creo a Dios y vivo esta vida que Él me pide, Él me pedirá cosas que quizá no estaré dispuesto a hacer. Cosas como, no sé, irme a otro país, cambiar de ciudad, servir más. Cualquier cosa que tú pienses que es un desafío que no estás dispuesto a hacer. Entonces, porque la gente desconfía de Dios, porque dice, no, es que yo no sé si Dios me va a pedir esto o lo otro, mejor no vivo una vida llena del Espíritu. Pero esta actitud de desconfianza es porque no conoces a Dios lo suficiente. Si tú conoces a una persona lo suficiente, sabes que si te pide algo, va a ser por tu bien, va a ser algo bueno, porque conoces a la persona, su carácter, y en el caso de Dios, entre más conozcas su carácter, quién es, su amor, menos desconfianza vas a tener. Si Él te pide algo, lo vas a hacer. A veces quizá no vas a tener todas las respuestas, pero confías en Él, porque sabes quién es. Hay un pasaje que en Juan 11, del 21 al 25, ¿se acuerdan de esta escena que Lázaro pues está muerto? Jesús llega y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿no? Y Jesús le dice como que Lázaro va a resucitar, ¿no? Y Marta le dice, sí, Jesús, yo sé que en el futuro va a haber esta resurrección y yo creo en eso. Y Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección, ¿no? Entonces,
Marta tenía esta idea, sí, Señor, sí, como yo sé estas cosas, pero desconfiaba de lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús le tenía que decir, yo soy la resurrección, ¿no? Y así para nosotros, confiar en quién es Jesús. Que si Él te pide algo, lo hagas, porque lo conoces, sabes cómo es Él. Otro obstáculo que también, porque vemos que la gente no experimenta esta vida llena del Espíritu Santo, es que no enseñamos lo suficiente en nuestras iglesias acerca del ministerio del Espíritu Santo, ¿no? En Cruz, si tú ya tienes tiempo, creciste en el ministerio, como hay cierto lenguaje que tenemos y que todos conocemos con el tiempo, que es acerca de la gran comisión, ¿no? Hacer discípulos, 2 Timoteo 2:2, la vida limpia, la respiración espiritual, la vida llena del Espíritu Santo. Pero muchas veces en nuestras iglesias no escuchamos qué es la llenura del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, a qué vino, qué hace en mi vida. Y esta es una razón también por la cual mucha gente no experimenta o sabe acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y esta es una oportunidad para nosotros también, que podemos ayudar a otros cuando regresamos a nuestra ciudad a entender más o conocer, ¿no? Acerca de la llenura del Espíritu Santo. Si tú practicas la llenura del Espíritu Santo, puedes enseñársela a otra persona, ¿no? Sin importar dónde esté en su caminar con Dios, quieres que esta persona viva una vida llena del Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:2, seguro te lo sabes si has tomado el CEL básico, el intermedio, las capacitaciones que damos. ¿Qué dice, Pato? ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? 2 Timoteo 2:2, vamos a checar. Lo que has... Lo que has visto ante muchos testigos, eso enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otras personas. Exactamente. Te pongo un 8 porque no lo dijiste así de memoria. Pero es esta idea, que estamos enseñando lo que hemos aprendido a otros, ¿verdad? Lo mismo con la llenura del Espíritu Santo. Tú ya puedes enseñarle a otra persona qué significa ser lleno del Espíritu Santo y cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo para que cada vez exista menos este obstáculo para que la gente sepa y experimente qué es la vida llena del Espíritu Santo. Otro obstáculo que también lo he visto es que dependemos de nuestra propia fuerza, ¿no? Dice, muchas veces las personas luchamos con un sentido de querer sentirnos más que otros. Mi carne quiere hacerme sentir orgulloso para otros. Queremos demostrar que Dios tomó una buena decisión al salvarnos, por lo que nos subimos a nuestro caballo de moralidad y nos sentimos superiores a otros cristianos, porque yo sí vivo lleno del Espíritu, porque yo sí leo mi Biblia, no como ustedes, porque yo sí oro, ¿no? ¿Has conocido gente así? Que vive la vida cristiana en sus fuerzas, que hace cosas piadosas en el poder de la carne. Pero los cristianos no hacen eso, ¿verdad? Los coordinadores no hacen eso, ¿verdad? ¿No has visto un coordinador que haga este tipo de cosas? Solo los nuevos creyentes, quienes están aprendiendo, hacen eso. Pues no, fíjate. En la Escritura vemos un ejemplo de alguien que llevaba muchos años como seguidor de Jesús, tocó a Jesús, le agarró la mano, quizá lo abrazó, caminó con él por 3 años en la tierra, un apóstol, y aún así tuvo momentos donde quería agradar a otros más que a Dios, que de repente se dejaba llevar por la carne y el mundo y no vivía lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona? Pedro, la roca, ¿no? El apóstol
que tenía esta fe, como ese impulso de hacer cosas que quizá tú y yo no nos atreveríamos a hacer, o que no se atrevieron otros discípulos, ¿no? El que caminó sobre las aguas. Él también luchó, como tú y como yo, de agradar a la gente. En Gálatas 2, 11 y 13, Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia y reprende a Pedro, ¿no? Ni siquiera lo hizo en privado, ahí en la carta se lo pone y le dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Pedro, o sea, cuando llegó por primera vez Pedro a Galacia, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica, Pedro, de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Híjole. Incluso Bernabé, o sea, el compañero de Pablo que había ido varios años, que fue a los viajes misioneros y te es a tu casa, cuando tus papás te piden hacer cosas, cuando tengas que hacer tarea, cuando te tengas que levantar temprano, cuando tengas que obedecer a Dios, ahí empieza el desafío. Aquí pues es padre, nos levantamos a las 7, vamos a la oración, eso es padrísimo. Pero el desafío empieza el miércoles en la tarde, cuando llegas a tu casa. Y uno es no depender de tus propias fuerzas, que dependas de Dios y de la llenura de su Espíritu. Otro obstáculo es que hay gente que está buscando una experiencia emocional para poder experimentar la vida llena del Espíritu. Estas personas viven de una forma pasiva su vida cristiana porque están esperando que algo así ocurra para que sean llenos. Y por eso no pueden actuar, ¿no? Hay personas que piensan, es que tengo que esperar hasta que Dios quiera que yo sea lleno. No he recibido esa bendición. No ha pasado. Y viven una vida cristiana estancada, porque no conocen lo que Dios dice en su palabra. Principalmente Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que nosotros vivimos la vida cristiana por fe. Amamos por fe. Perdonamos por fe. Somos llenos del Espíritu Santo por fe. Si Dios dice que me llena, Él me llena. Yo no tengo que esperar a sentir algo, a que pase algo, ¿no? En Primera de Juan 5, 14 y 15 fue uno que leyó Cele ayer. Dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, Él nos ha concedido lo que le hemos pedido. ¿Dios quiere que seas lleno de su Espíritu Santo? Sí. Si se lo pides, ¿te va a llenar? Claro, porque es su voluntad. Es su voluntad que tú y yo seamos llenos, ¿no? Entonces no esperes a sentir algo, a tener una experiencia emocional para ser lleno. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en el día a día por fe. Claro, habrá sus momentos donde puedes tener una experiencia emocional, pero no es lo que buscamos, ¿verdad? Y por último, hay gente que no experimenta la vida llena del Espíritu por rebeldía y desobediencia a Dios. Gente que le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé. Nos vemos. Ya no quiero seguirte.
gente que quizá está experimentando una etapa de rebeldía en su vida y que dice, Dios, estuvo muy padre todos esos congresos, ir a la iglesia, pero ya me cansé. No quiero seguirte, no quiero obedecerte. Hay un pasaje que en 1 de Juan 2:19 que dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En la comunidad habrá gente que se acerca a Jesús por diferentes razones, como vemos en la parábola de las semillas. Que cuando hay un ejemplo que dice que cuando experimentan las dificultades de seguir a Jesús, se alejan. Y otros que simplemente estuvieron aquí y experimentaron algo o fingieron, no sé, pero que nunca creyeron en Jesús. Y si tú estás ahí, si es tu situación hoy, mi invitación es que regreses, que te arrepientas de tu pecado, que confíes en Cristo para tu salvación y que puedas experimentar esta vida llena de su Espíritu, esta vida eterna. Te reconcilies con Dios. Y quizá hay más obstáculos que podríamos decir, pero mi deseo es que por lo menos estés consciente de que hay algunas cosas que nos impiden vivir esta vida llena de su Espíritu Santo y que puedas aplicar a tu vida lo que Dios te está enseñando esta mañana. Hay una cita en el concepto transferible de la llenura del Espíritu de Bill Bright que dice, las personas más felices que he conocido no son las que tienen todo lo mejor que este mundo ofrece, o que las que han alcanzado gran éxito en sus profesiones, o las que están en posiciones importantes de poder e influencia. Las personas más felices que yo he encontrado son las que han aprendido a confiar y a obedecer a Dios sin importar las circunstancias. Y este es mi deseo para ti también, que puedas confiar y obedecer a Dios sin importar las circunstancias, que le creas a Dios, que ames a Dios, que conozcas a Dios, que vivas una vida llena de su Espíritu Santo. Y ya para terminar, seguramente tú has escuchado la expresión, esta persona está llena de odio, esta persona está llena de rencor. Lo has escuchado, ¿verdad? Mi deseo para ti y para mí es que cuando piensen en ti y en mí puedan decir, esta persona está llena del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque quieres que seamos llenos de tu Espíritu Santo, que vivamos una vida sobrenatural, una vida que te agrada, una vida llena de gozo y alegría. Que no tengamos miedo a decir sí a ti. Que donde quiera que tú nos quieras llevar, que estemos dispuestos a hacerlo. Ayúdanos a estar conscientes de estas cosas que aprendimos, repasamos esta mañana. Y Señor, que tu palabra no vuelva vacía en nuestros corazones y que apliquemos las cosas que estamos aprendiendo aquí en el Congreso, que las atesoremos en nuestro corazón y que las apliquemos en nuestra vida y ayudemos también a otros a experimentar la vida llena de tu Espíritu Santo. Te amamos, Dios, y te pido que tú nos uses para tu gloria y solo la tuya. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hay unas preguntas que cuando pasen a sus grupos pequeños, a su comunidad misional, que puedan compartir qué fue lo que más te gustó y por qué, cuál obstáculo dirías que es lo que en lo personal estás luchando ahora.
o si hay algún paso de acción que te gustaría tomar como resultado de lo que aprendiste hoy. Gracias.